Hola, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Este es el curso Ética y Política que ofrece la Cátedra de Filosofía. Yo soy Pedro Solís, tutor de la cátedra, y en esta segunda tutoría me enfocaré en los aspectos evaluativos de la asignatura. Para ello voy a tocar los siguientes temas: el cronograma de actividades, principalmente las fechas de entrega de los trabajos. Hablaré del puntaje que se le asigna a cada instrumento, de las normas del redondeo, del sistema de citación APA, de cómo se hace una investigación en Google Académico, dar ejemplos de citas y de referencias. Finalmente, me enfocaré en las instrucciones para desarrollar la tarea número 1, la tarea número 2 y el proyecto académico. Iniciemos entonces hablando del cronograma de actividades. Aquí es importante mencionar que ha habido cambios con respecto a la videoconferencia número 1. Esta se realizará el 14 de junio, igual a las 10 de la mañana. La entrega de la tarea número 1 se mantiene, va a ser del 16 al 21 de junio. Y la fecha límite es el sábado 21 de junio. La entrega de la tarea número 2 será del 14 al 19 de junio, con fecha límite el 19 de junio. Y el proyecto académico se entregará del 11 al 16 de agosto, fecha límite 16 de agosto. Todas las fechas ustedes las van a encontrar en el cronograma de actividades. Eso, en el caso de las actividades de evaluación, eso no cambia. Solo ha cambiado la fecha de la videoconferencia número 1. Con respecto a la evaluación, debemos mencionar que toda evaluación se entrega por medio de la plataforma AprendeU. No se entrega de manera presencial, tampoco se entrega al correo electrónico del tutor, no se envía al correo de la cátedra, sino por medio del espacio indicado en el entorno del curso. De presentarse alguna situación particular, por ejemplo, que no pudieron entregar su trabajo a tiempo, pueden enviar una solicitud con su debida justificación al correo de la cátedra de filosofía. Eso sí, se recomienda que primero hablen con su tutor a ver qué solución les puede dar. De lo contrario, pueden recurrir a la cátedra a través del correo. Igualmente, cualquier situación de este tipo debe venir acompañada de una debida justificación. Ojalá con documentos que validan que ustedes, por ejemplo, estaban enfermos, hubo un problema con un familiar, por enfermedad, por muerte, tuvieron un problema técnico, ¿verdad? Todo eso es importante que de ocurrir ustedes tengan una prueba de ello y la puedan presentar sea al tutor o a la cátedra. La asignatura ética y política tiene los siguientes rubros de evaluación sumativa. La tarea número 1 vale 3 puntos, la tarea 2 igualmente 3 puntos y el proyecto académico 4, lo cual suma 10 puntos. Recuerden que en la universidad la nota va de 1 a 10. El Reglamento General Estudiantil de nuestra universidad establece unas normas de redondeo de las calificaciones. Por ejemplo, la nota en cada asignatura se obtendrá mediante lo que se conoce como promedio ponderado de las calificaciones obtenidas. ¿Qué es el promedio ponderado? El promedio ponderado es el resultado de un redondeo a la unidad o media unidad más cercana.
usando las reglas de redondeo simple. Por ejemplo, si un promedio ponderado es 6,75, este proceso de redondeo le asignará como nota 7,0. Si el promedio ponderado es, por lo contrario, 6,25, la nota será 6,5. Hay que mencionar que la aprobación de la asignatura, tanto para grado como para posgrado, de acuerdo con el Reglamento General Estudiantil, se obtiene con un mínimo de 7. Sabiendo ya el puntaje que se le asigna a cada trabajo y las normas de redondeo, necesitamos hablar ahora de los temas que se evaluarán tanto en las tareas como en el proyecto académico. Ustedes saben que las fechas y horas correspondientes para la entrega de cada instrumento de evaluación está indicado en la orientación académica. En el espacio, como ya lo vimos, del cronograma. De manera que los temas se distribuyen así. Para la tarea número 1 se evalúa la primera parte de la unidad didáctica medial, que como sabemos es el libro de Roberto Cañas, Ética y Política. Los capítulos específicos serán del 1 al 5, que versan sobre todo de la filosofía antigua. La tarea número 2 abordará la segunda parte de la UDM, del libro de Roberto, y aborda los capítulos del 6 al 9. Recuerden que esta segunda parte habla de el Renacimiento y la Ilustración. El proyecto académico, que es más grande, abarca 2 partes de la unidad didáctica. La tercera parte, que va de los capítulos 10 al 12, versa sobre los maestros de la sospecha. Y la cuarta parte, que va de los capítulos 13 a 16, parte de la axiología, pasa por el existencialismo, toca la escuela de Frankfurt y culmina con la filosofía postmoderna. Repasemos algunas generalidades de las tareas y el proyecto académico que también se mencionaron en la videotutoría número 1. Recuerden, la organización de la tarea es individual. El plagio debe evitarse. El plagio consiste en poner información y no identificar cuál es la fuente que emplearon para esa información. También deben evitar presentar 2 trabajos idénticos a nombre de 2 personas diferentes. El valor en puntos de la tarea número 1 es de 50. Y eso va reflejado en la nota con un máximo de 3. Lo mismo con la tarea número 2. En el caso del proyecto académico, va a tener un valor de 60 puntos y se va a ver reflejado en la nota con un 4. Así, la suma de los 3 instrumentos es de un total de 10 de la calificación final. Ustedes deben entregar sus respuestas en formato PDF. Si hacen el trabajo en Word, tienen que convertirlo a PDF. De hecho, la plataforma está programada para que solo reciba trabajos en ese formato. Y es importante que ustedes enumeren las páginas de su trabajo, que utilicen una de las 3 letras oficiales, sea Arial, sea Verdana, sea Calibre. El tamaño 12 para cualquiera de estas letras. Los títulos deben venir
centrados y resaltados con negrita. Los títulos son sobre todo para cada respuesta. Cada respuesta se debe titular. El texto debe ser justificado. Esto es, ni centrado a la derecha, ni alineado a la derecha, ni alineado a la izquierda, ni centrado, sino justificado. Así como ustedes pueden ver en esta diapositiva que el texto está justificado, el mismo espacio hay a la derecha como a la izquierda. Y el espacio entre líneas en el párrafo debe ser de 1,5. Para responder de manera adecuada, ustedes deben fijarse en las instrucciones que aparecen en las orientaciones. En este caso, en las orientaciones, ustedes van a encontrar que cada respuesta a cada pregunta debe seguir cierto formato. Ustedes pueden ver en la diapositiva ese formato en rojo. Ahí dice respuesta a la pregunta X, 2 puntos, tema. El tema es algo que yo les recomiendo añadir cuando ustedes ponen respuesta a la pregunta número 1, respuesta a la pregunta número 2, etc. Aquí podemos ver un ejemplo. Respuesta a la pregunta 1, 2 puntos, el paso del mito al logos en la antigua Grecia. No solamente es poner entonces respuesta a la pregunta número 1, es recomendable poner el tema. Ahora, ¿qué pasa con el contenido? Ustedes igual pueden ver en la diapositiva un párrafo ahí. Este párrafo se supone que expresa una idea. Y esto es una regla que ustedes deben de seguir. Por cada idea, un párrafo. Nunca metan más de una idea o más de un argumento en un solo párrafo, sino que cada párrafo o cada argumento se debe asignarle solo un párrafo. Y vean que en este caso puede considerarse como un promedio. Vemos que es un párrafo de 6 líneas. Es un párrafo adecuado para una idea de una pregunta de desarrollo. En las tareas como en el proyecto académico, se espera que ustedes desarrollen las ideas o desarrollen los argumentos. No son ítems de respuesta corta. Entonces yo les recomiendo que los párrafos deben ser suficientemente informativos y suficientemente amplios. Un párrafo de 2 líneas realmente no puede considerarse como el desarrollo de una idea o el desarrollo de un argumento. Mínimo 5 líneas. Sigamos hablando de más generalidades. En caso de que ustedes consulten enciclopedias, manuales, libros, documentos institucionales, revistas o internet para la elaboración de su trabajo, deben citarlos dentro del texto y además al final del documento poner la referencia respectiva en el apartado de bibliografía. Para ello se debe utilizar el sistema APA7. Y esta edición ustedes pueden descargarla en el enlace que aparece en las orientaciones. Como ustedes lo pueden ver ahí, guía-normas-apa-7-edición.pdf. De hecho, en las orientaciones académicas, ustedes pueden encontrar ese enlace en 2 lugares diferentes de las orientaciones. Eviten usar fuentes de internet de poca confiabilidad como Wikipedia, monografías o blogs en general. En lugar de ello, busquen en Google Académico para localizar fuentes confiables. Prefieran el uso de libros y revistas especializadas. Con respecto a Google Académico,
voy a presentarles un ejemplo de cómo se hace una investigación utilizando esta herramienta. Creo que la mayoría de ustedes tienen acceso a Google. En Google ustedes simplemente digitan Google Académico y ahí les va a aparecer esto. Este es Google Académico, este que indico en rojo. Digamos que ustedes quieren investigar acerca de la ética y la política en Platón y Aristóteles. Ustedes simplemente ponen ética y política en Platón y Aristóteles y hacen la respectiva investigación. ¿Por qué es preferible hacer la investigación en Google Académico? Porque la probabilidad de que las fuentes sean confiables es muchísima mayor que si ustedes hacen solamente la búsqueda en Google. Por ejemplo, yo ya tengo en mi escritorio Google Académico como una de las páginas preferidas. Veamos, por ejemplo, las respuestas que me dan aquí. La primera es una obra ética y política en Platón y Aristóteles, justo como el tema que yo andaba buscando. Inmediatamente veo que es de una revista especializada y está en PDF. Entonces esto me da confianza de que esa fuente es una fuente que vale la pena consultar. Veamos la siguiente, ética y política, es un tema muy general, pero al menos, bueno, puedo ver que es de una revista y está en PDF. Entonces, yo puedo confiar en esa fuente. Vamos a ver la segunda. Ética y política en Platón, la función de la virtud. Igual veo aquí abajo en verde que es de una revista y está en PDF. Genial. Vamos a ver la siguiente. Ética y política. No, aquí dice que es un blog, aquí en verde. Es un blog. Aunque esté en PDF, es un blog. Entonces, puedo desecharla. Porque, recordemos, hay que evitar los blogs. Los blogs solamente es la opinión de alguien, pero no ha pasado por el filtro por el que ha pasado un artículo en una revista especializada. Vamos a ver abajo. Revista latinoamericana, esta obra de ética y política está en PDF. Aunque hay, digamos, si viene de Unirrioya o si está en ResearchGate, yo puedo esperar que sea algo serio. En cambio, por ejemplo, aquí en la de el blog viene directamente de una página personal. En esta otra de abajo es una página que no sé si es confiable o no, pero al menos sé que es de una revista que sí es confiable. Por eso es que yo uso o debemos utilizar Google Académico, porque la probabilidad de encontrar fuentes de calidad es mayor que si simplemente ustedes hacen la investigación por medio de Google. Aunque en la videotutoría número 1 hablé del sistema APA y mencioné algunas cosas, quiero volver sobre el tema y quiero ahondar más sobre el tema porque es fundamental para el tema de la evaluación, dado que toda evaluación debe recurrir a este sistema para poner las citas y las referencias. ¿Qué sabemos? Bueno, el sistema APA es un sistema de citas y referencias. En el caso de las citas sabemos que hay dos tipos, textuales y paráfrasis. Tanto en textuales como en paráfrasis, ustedes tienen que añadir el apellido del autor, el año de publicación, la página o el párrafo. Recuerden que el párrafo es para documentos que son digitales y que no traen numeración. Ejemplo de una cita textual, ahí ustedes pueden verla. Si la cita es menor a 40 palabras,
se ponen comillas, igual se indica entre paréntesis el apellido, el año y la página. Si la cita es mayor a 40 palabras, van un párrafo aparte con sangría en todo el párrafo. Las referencias son cosa distinta. Las referencias van al final del trabajo en el apartado de bibliografía. Toda cita entonces está identificada y esa identificación sería su referencia. Y esa referencia tiene que ir en la bibliografía. No puede haber citas dentro del trabajo que no tenga su referencia correspondiente en la bibliografía. Igual al revés. No puede haber una referencia en la bibliografía que ustedes no hayan citado ya en el trabajo, dentro del trabajo. Ustedes pueden ver ahí cómo se escriben las referencias de libros. Se pone el apellido del autor y la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título del libro no entre comillas, sino en cursiva, y la editorial. En el caso de las revistas es más complejo porque, como ustedes pueden ver en el ejemplo, van los apellidos, la inicial del nombre, el año. En muchos casos viene el mes, incluso el día del mes, en el caso de las revistas. Se pone el título del artículo y luego el nombre de la revista. El nombre de la revista es el que va en cursiva, no el título del artículo. Se le añade el volumen y el número. El número va entre paréntesis. Luego las páginas totales del artículo. Desde el inicio del artículo hasta el final, en este caso pueden ver que es un artículo que va de la 73 a la 82. Eso no ocurre con los libros. En los libros usted no tiene que poner las páginas, por ejemplo, de 1 a 300. Eso no lo tiene que hacer. En caso de ser revista electrónica, se tiene que añadir el DOI, además de lo que ya vimos que lleva la referencia a las revistas. Si es revista electrónica, se le pone el DOI, que es un código alfanumérico único y permanente que se utiliza para identificar y localizar un objeto digital en la web. Si no trae el DOI, simplemente ponen la dirección electrónica donde obtuvieron el documento. La dirección electrónica puede ser la dirección de la revista. ¿Qué sistema de cita utiliza las normas APA? Estas normas utilizan el método de autor-fecha. Importante, todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer, como ya lo mencioné, en la lista de referencias al final del documento, o llamémosle bibliografía. Aquí podemos ver un ejemplo. Digamos que ustedes citaron a Méndez Paz 2009, sea por medio de una cita textual, sea por medio de una paráfrasis. Recordemos que las paráfrasis es la idea que uno toma de un autor, pero la expresa con sus propias palabras, no es literal. Y si hay una cita dentro del trabajo, tiene que venir la referencia bibliográfica al final, tal como aparece en la diapositiva, con los apellidos, el año, en cursiva, el título de la obra y dónde fue publicada. En este caso, fue una universidad. ¿Qué tipos de cita existen en el formato APA? Existen dos: las textuales, donde usted reproduce exactamente las palabras del autor, y las parafraseadas o paráfrasis, cuando usted las expresa en sus propias palabras. En el caso de las textuales, si son más de 40 palabras, se muestran de una manera específica en el texto. De hecho, van dentro del párrafo que ustedes están redactando. Y si son más de 40 palabras, entonces se muestran de otra manera, esto es, independientes del párrafo que ustedes están redactando. Las parafraseadas, la idea es que ustedes lo que van a hacer es un resumen de las ideas de un autor. Igual ustedes en ese caso deben acreditar
la fuente en el texto. Veamos un ejemplo de una cita corta entre paréntesis. Lo que vemos en la diapositiva, enfoquémonos en lo que está resaltado de verde. Aquí hay una cita textual que se indica por medio de comillas. Como es menor a 40 palabras, va dentro del párrafo que ustedes están redactando. Y se indica entre paréntesis quién fue el autor, el año de la obra en que se publicó la obra y la página. Aquí en este caso podemos ver que no se pone solamente el número, sino que se pone P.421. Si la cita abarca 2 páginas, entonces se pone pp.421-422. Veamos ahora el ejemplo de una cita larga, una cita que tiene más de 40 palabras. Como lo podemos observar en la diapositiva, se pone en un párrafo aparte. De hecho, en este caso, abarca 2 párrafos. Y puede identificarse de la siguiente manera. Puedo decir que el autor tal, en el año, entre paréntesis, afirmó lo siguiente, y al final puedo poner simplemente la página. O, alternativamente, puedo poner toda esa información al final. Pero es más elegante hacerlo como aparece aquí. Freud, entre paréntesis, el año de publicación, afirmó lo siguiente. Y solamente al final de la cita, ustedes ponen el número de página de donde obtuvieron la información. Muy bien. Digamos que todo lo que vimos anteriormente tiene que ver con los aspectos técnicos de la evaluación. Enfoquémonos ahora en el contenido de las tareas y el proyecto y de las instrucciones específicas para cada uno de ellos. Ustedes van a encontrar en las orientaciones académicas el contenido y las instrucciones de cada instrumento de evaluación. Ustedes pueden ver ahí que la tarea número 1 dice que la fecha está ya indicada en el cronograma, que deben subirla en Aprendeu en formato PDF, que no se aceptan tareas extemporáneas ni en otros formatos, que esta tarea aborda la primera parte, la UDM o la unidad didáctica modular, en los capítulos del 1 al 5. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Fundamentarse en la UDM para desarrollar los ítems o preguntas que se le presentan. Importante, la UDM es el texto principal o el texto base, pero ustedes son libres para utilizar otras fuentes para fortalecer sus argumentos. Deben asegurarse de que citen correctamente utilizando el sistema APA7. Y además, se les recuerda que un argumento, a diferencia de una idea, implica el posicionamiento personal ante esa idea. Una idea es descriptiva, mientras que un argumento tiene la cualidad de posicionamiento. Yo estoy a favor o en contra, por ejemplo. Tanto las tareas como el proyecto tiene un machote de portada. De hecho, tanto las tareas como el proyecto no tienen machote de respuestas, sino que usted va a encontrar simplemente las instrucciones. Lo único que tiene el machote es la portada, que es la que ustedes pueden ver en la diapositiva. Ahora,
nada más es importante mencionar lo siguiente. Cuando aquí dice instrumento, usted lo que tiene que poner entre paréntesis es una X o un check para el caso de si es tarea o si es proyecto. Aquí en número, si es 1 o si es 2. Cuando se habla de grupos según la hoja de matrícula, dado que ya no hay, digamos, no hay tutorías presenciales, todo es virtual, no viene o no aparece el grupo según hoja de matrícula. Entonces esta parte simplemente ustedes la ignoran. Pero sí tienen que poner su nombre y su identificación. Y, por ejemplo, en este caso sería el segundo cuatrimestre del año 2025. Y el centro universitario al cual ustedes pertenecen, que si ustedes sí saben. Estamos en la tarea número 1. ¿Cómo se debe hacer? Primero, elaborar una portada de acuerdo con el modelo presentado. Ya lo vimos. Segundo, resolver las preguntas que se le solicitan a continuación. Esta tarea tiene 5 preguntas. Todas las preguntas son de desarrollo. Veamos la 1. Dice, exponga mediante un cuadro comparativo la diferencia entre 2 características del mito y 2 características del logo. Lo que va en el cuadro son las características contrastantes del mito y el logos. Adicionalmente, tienen que argumentar con 2 ideas la importancia del logos en la formación de nuestras creencias acerca del mundo o acerca del cosmos. En su argumentación incluye la cita textual de una fuente distinta a la UDM. Entonces esta segunda parte no se incluye dentro del cuadro comparativo. Y solamente se está pidiendo una cita textual para las 2 ideas. Una cita textual que no puede ser de la UDM ni robada de la UDM. Cada idea se le asigna un valor de 1 y cada cita también se le asigna un valor de 1 y una extensión de un aproximado de 2 páginas. Veamos la pregunta número 2. Se les pide que desarrollen mediante 4 ideas la filosofía moral de Sócrates. Complemente cada idea con una cita textual, 2 de ellas provenientes de la UDM y otras 2 provenientes de una fuente distinta de la UDM. Igual, un punto cada idea, un punto cada cita textual, para un total de 8 puntos, extensión de 2 a 3 páginas. En la pregunta número 3, ustedes deben explicar mediante 4 ideas el modelo de estado que propone Platón y complementar cada idea con una cita textual de la UDM. El modelo de estado de Platón es referido a cómo Platón piensa organizar las instituciones, cómo está organizada la sociedad y las instituciones, quién ejerce el poder y quién debe obedecer. Adicionalmente, deben criticar con una idea el modelo de estado de Platón y en esta crítica deben incluir una cita textual de una fuente distinta de la UDM. Igual, un punto cada idea, un punto cada cita textual. Extensión, 3 páginas aproximadamente. Pregunta número 4. En esta, ustedes explican mediante 4 ideas la filosofía ética de Aristóteles y complementen cada idea con una cita textual de la UDM. Vean que la pregunta número 3 es una pregunta sobre cuestiones políticas, mientras que en la pregunta 4 es sobre cuestiones éticas. En la pregunta número 4, la segunda parte dice que argumenten con una idea la vigencia o no de la ética aristotélica.
en la actualidad. Si a ustedes les parece que es aplicable o si no es aplicable. Y en esta argumentación incluyan una cita textual de una fuente distinta a la UDM. Importante, este asunto de buscar una cita distinta de la UDM es para que ustedes busquen información acerca de, por ejemplo, si en la actualidad se critica el modelo de Estado platónico o si hay bibliografías sobre críticas del modelo de Estado de Platón o si hay investigación o si hay defensa de la ética de Aristóteles en alguno de los artículos actuales. Finalmente, tenemos la pregunta número 5, donde ustedes deben describir mediante dos ideas, en cada caso, el epicureísmo y el estoicismo, y complementar cada idea con una cita textual de la UDM. Esto es que para el epicureísmo ustedes ofrecen dos ideas y para el estoicismo también dos ideas. Adicionalmente, ustedes deben argumentar con una idea su preferencia, sea por los epicúreos, sea por los estoicos, en lo referente a su actitud política. Y en esta argumentación incluyan la cita textual de una fuente distinta a la UDM. Esto es, busquen en una fuente distinta a la UDM qué se dice sobre la actitud de estas escuelas de pensamiento. En este caso, la pregunta número 5 tiene un valor de 10 puntos. Hablemos ahora de la tarea número 2. Las instrucciones de la tarea número 2 son muy parecidas a las de la tarea número 1. Recuerden que en todos los trabajos ustedes deben poner una bibliografía al final. En el caso de la tarea número 2, vemos que lo que se evalúa es la segunda parte del libro de Roberto Cañas, que abarca los capítulos del 6 al 19. Recuerden, esta segunda parte abarca la filosofía del Renacimiento y la filosofía de la Ilustración. Y hacemos lo mismo, nos fundamentamos en la UDM para responder las preguntas que a continuación vamos a analizar. Pero no utilicen la UDM solamente, utilicen otras fuentes para darle fuerza a sus argumentos. ¿Cómo hago la tarea número 2? Iniciando por la portada, la hago de acuerdo con el modelo que ya observamos y procedo a responder las 6 preguntas que a continuación veremos. La 1 dice, explique mediante 4 ideas el realismo político de Maquiavelo. Cada idea se complementa con una cita textual de la UDM. Cuando hablamos de complementar, estamos hablando de que la idea tiene que estar respaldada por una cita. Y estamos hablando del realismo político de Maquiavelo. No toda la filosofía de Maquiavelo, no todo lo que dice Maquiavelo está incrustado en el realismo político. Ustedes buscan en la UDM cuáles son las ideas que corresponden al realismo político de Maquiavelo. Adicionalmente, critiquen mediante una idea algún aspecto de su realismo. Es decir, que alguna de estas 4 ideas ustedes las van a criticar y van a buscar en una cita textual diferente de la UDM una forma de darle fuerza a la crítica que ustedes están haciendo. La segunda pregunta versa sobre el pensamiento utópico de Tomás Moro. Ustedes lo van a explicar mediante 4 ideas y complementar cada idea con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, deben argumentar a favor de una de esas ideas. Y en esa argumentación deben utilizar una cita textual como para darle fuerza a su argumentación.
Vean que en la pregunta número 1 la argumentación es crítica, es decir, yo ataco, y en la 2 es una argumentación favorable, esto es, yo defiendo. En el caso de la pregunta número 3, ustedes deben describir mediante dos ideas el estado de naturaleza hobbesiano. Y cada una de esas ideas se complementa con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, tienen que criticar con una idea el estado de naturaleza hobbesiano. Y en esa crítica, ustedes van a complementarla con una cita textual y una fuente distinta de la UDM. La pregunta número 4, ustedes lo que van a hacer es describir el gobierno civil de John Locke, tal como él lo ve, a través de dos ideas, y complementar cada idea con una cita textual. Adicionalmente, argumentarán con una idea a favor de la concepción de gobierno civil que tiene John Locke. Nótese que en el caso, por ejemplo, de Hobbes, lo que va a haber es una crítica, y ustedes lo que deben de hacer es buscar qué críticas se hacen al estado de naturaleza de Hobbes, y en el segundo caso, ustedes tienen que buscar en la bibliografía algún argumento o alguna idea eh, defendiendo el concepto o la concepción de gobierno civil de John Locke. Veamos las dos últimas preguntas de la tarea número 2. La 5 versa sobre la concepción de voluntad general de Jean-Jacques Rousseau. Ustedes tienen que describir esa concepción en dos ideas y complementar cada idea con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, ustedes van a criticar con una idea la concepción de voluntad general rousseauiana. Entonces, ustedes buscan en la bibliografía, en una fuente distinta a la UDM, alguna crítica de la concepción de voluntad general. Hacen su argumento y ponen la cita correspondiente. En la 6, ustedes van a hacer un cuadro comparativo, diferenciando los imperativos hipotéticos de los imperativos categóricos de Immanuel Kant. De hecho, estoy notando que aquí hay un error, porque se menciona imperativos hipotéticos dos veces, y no, es imperativos categóricos versus imperativos hipotéticos. Luego de que hacen ese cuadro diferenciando ambos tipos de imperativos, ustedes argumentarán con dos ideas el papel que puede tener la ética del deber kantiana en su futura vida profesional. Y en esta argumentación incluye solo una cita textual de la UDM. Importante, lo repito, es entre imperativos hipotéticos versus imperativos categóricos. Repito, tanto para las tareas como para el proyecto, ustedes deben poner al final un apartado de bibliografía, donde no va a ir solamente la referencia bibliográfica de la UDM, sino de todas las fuentes que ustedes utilizaron para desarrollar sus argumentos. Ahora sí, hablemos del proyecto académico, que como sabemos tiene un valor de 4, a diferencia de las tareas que tienen un valor de 3. ¿Qué se va a evaluar en el proyecto académico? Los capítulos de la UDM que van del 10 al 16, que recuerden abarcan dos partes de la UDM. Pero es importante tomar en cuenta el resto de la UDM.
para darle más coherencia a su proyecto. Hablando más en específico, el tema del proyecto académico es el desarrollo del pensamiento ético y político en la filosofía contemporánea. Si bien nos vamos a enfocar en la filosofía contemporánea, debemos tener como ideas de trasfondo la filosofía del Renacimiento, la filosofía de la Ilustración, incluso la filosofía antigua. Instrucciones generales. Incluyan una portada de acuerdo con el ejemplo proporcionado en la UDN. Eso se hace en una página. Luego hacen una introducción. Y esta introducción debe contener los siguientes aspectos. Ustedes inician con una cita textual a modo de epígrafe de algún filósofo contemporáneo. La cita textual, cuando se pone a modo de epígrafe, por lo general va alineada a la derecha. De algún filósofo contemporáneo. Esto es, de un filósofo del siglo XX o del siglo XXI. No filósofos modernos del siglo XVII o XVIII, menos filósofos antiguos, ¿verdad? Luego hacen una reflexión de la cita textual. Esta reflexión va a ser o ética o política. No es necesario que la hagan de ambos aspectos. Si la cita tiene más contenido ético, hacen la reflexión desde la perspectiva ética. Si la cita tiene más contenido político, la hacen desde la perspectiva política. Luego hacen una descripción con sus propias palabras del tema general del proyecto. ¿Cuál es el tema general? El pensamiento ético-político en la filosofía contemporánea. Ustedes básicamente hablan de qué entienden por filosofía contemporánea y filosofía en sus aspectos ético y político. Luego hacen una justificación de la importancia de estudiar el tema general del proyecto. ¿Por qué es importante estudiar el pensamiento contemporáneo, ético y político? Y finalmente hacen una lista de los temas específicos que se abordan en el desarrollo del proyecto. Básicamente esta lista es cada tema, mencionar cada tema que se desarrolla en cada pregunta. Eso es todo. Y esta introducción tiene un valor de 5 puntos. Pasemos al desarrollo. El desarrollo consiste en una serie de preguntas. La primera pregunta, ustedes van a explicar mediante dos ideas la concepción de lucha de clases de Karl Marx. Y cada idea la complementan con una cita de la UDM. Adicionalmente, argumentan con una idea la vigencia o no de la lucha de clases marxista. En su argumentación incluye una cita textual de una fuente distinta de la UDM. Digamos, si ustedes están en contra de la vigencia de la lucha de clases, busquen una fuente que critique la lucha de clases. Si están a favor de la vigencia de la lucha de clases, es decir, que la lucha de clases como concepto sirve para explicar los conflictos sociales actuales, ¿okay? Entonces busquen un autor que considere que todavía es vigente. La segunda pregunta habla sobre Nietzsche. Lo que ustedes tienen que hacer es describir la concepción nietzscheana de la transmutación de todos los valores mediante dos ideas y complementan cada idea con una cita textual. Recuerden que cuando hablamos de complemento es más que todo justificar mi idea con una cita. Adicionalmente argumentan con una idea si están de acuerdo o desacuerdo con la transmutación de todos los valores nietzscheanos. Y para ello deben incluir una cita textual de una fuente distinta a la UDM. Esto es que busquen en bibliografía externa a alguien que esté a favor
o en contra de esta idea de Nietzsche. En el caso de la pregunta número 3, ustedes van a describir el malestar en la cultura de Freud mediante dos ideas. Complementar o darle fuerza a estas ideas con una cita textual de la UDM. Luego deben argumentar con una idea si están de acuerdo o en desacuerdo con la concepción freudiana del malestar en la cultura. Ustedes consideran que efectivamente Freud tiene razón o está equivocado. Busquen a alguien que piense igual que ustedes para que le dé fuerza a su argumento. La cuarta pregunta versa sobre el concepto de simpatía según Max Scheler. Este concepto ustedes lo explican a través de dos ideas y complementan cada idea con una cita textual de la UDM. Adicionalmente, deben argumentar con una idea el papel de la simpatía en su futura vida profesional. Y en esta argumentación incluya una cita textual de una fuente distinta de la UDM. En el caso de la pregunta número 5, se busca que ustedes expliquen sintéticamente el humanismo existencialista de Jean-Paul Sartre mediante dos ideas. Complementen esas ideas o denle fuerza a esas ideas con citas textuales de la UDM y adicionalmente argumenten con una idea si están de acuerdo o no con el humanismo existencialista sartreano. En esta argumentación incluyan una cita textual y una fuente distinta a la UDM. Esto es, busquen autores que estén de acuerdo o en desacuerdo con su postura personal con respecto al humanismo existencialista sartreano. Todas estas preguntas hemos visto tienen un valor de 6 puntos. Veamos las dos últimas preguntas del proyecto académico. Las 6, ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo, diferenciando las ideas de la Escuela de Frankfurt con respecto a las ideas del pensamiento postmoderno. Ustedes puede ser que encuentren cosas en común entre ambas corrientes de pensamiento, pero en este caso nos enfocamos en las diferencias. Adicionalmente, deben argumentar con una idea su preferencia por alguna de estas corrientes. Si les llama más la atención la Escuela de Frankfurt o si les llama más la atención el pensamiento postmoderno. Les recomiendo que piensen cuál de estas corrientes nos ayuda a explicar mejor el mundo actual, lo que estamos viviendo en la actualidad. Y yo creo que van a encontrar mucha información al respecto en fuentes externas para sus argumentos. En el caso de la última pregunta, ustedes lo que tienen que hacer es plantear una reforma a cada uno de los poderes de la República, legislativo, ejecutivo y judicial. Recuerden que vivimos en una república donde el poder está distribuido en diferentes poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La idea es que ustedes busquen cómo mejorar cada uno de estos poderes que son independientes. Esto es fundamental en una república, que estos poderes sean independientes. Entonces, vamos a ver cómo los mejoramos por separado. Entonces, para la reforma del legislativo, para la reforma del ejecutivo y para la reforma del judicial, ustedes tienen que presentar una descripción de la reforma, una justificación ética para realizar cada reforma, es decir, en qué valores está montado esa reforma o está montada esa reforma, y luego una explicación de cómo pretende mejorar nuestra democracia esa reforma. ¿Ok?
Es decir, esta última idea es sobre todo política, cómo el sistema político mejoraría con esa reforma. Y en la justificación ética es qué me inspira éticamente, qué valores me inspiran para hacer esa reforma. Es una pregunta que tiene un total de 9 puntos. Pues bien, como vimos, el proyecto académico consta de 7 ítems o preguntas. Luego de ello, ustedes tienen que presentar las conclusiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eligiendo 5 de los temas específicos del desarrollo. Son 7 preguntas. Entonces, de esas 7 preguntas, ustedes eligen 5 temas específicos que ustedes consideran le ayudaron más a comprender el pensamiento ético y político contemporáneo. Y justifiquen su elección para cada uno de esos temas. Es decir, por cada tema ustedes tienen que justificar por qué lo eligieron como ayudándoles a tener una mejor comprensión de la filosofía contemporánea. Las conclusiones tienen un valor de 5 puntos. Básicamente es la justificación lo que se va a hablar aquí. 5 justificaciones de los 5 temas elegidos. Aspectos a considerar con respecto al proyecto. Está pensado para que se desarrollen unas 20 páginas. Y en el caso de la redacción, debe incluirse de manera obligatoria una introducción y una conclusión. Ya vimos que la introducción se hace de cierta manera y la conclusión también se hace de cierta manera. Y tienen que mostrar dominio del tema y que cada tema o contenido abarcado fue debidamente reflexionado. Utilicen un mínimo de 5 fuentes. Es decir, no pueden utilizar solamente la UDM. De hecho, las preguntas, cada una de las preguntas, excepto la última sobre las reformas, les obliga a utilizar fuentes distintas de la UDM. Y utilizando siempre el formato APA 7 para citar y para referenciar. Muy bien, chicos y chicas. Eso sería todo con respecto a esta segunda videotutoría, donde nos enfocamos en los aspectos evaluativos. Hubo una parte donde nos abocamos a hablar de las cuestiones técnicas, cuestiones de formato, etc. Y una segunda parte donde intenté aclarar lo que contenía cada uno de los trabajos que ustedes tienen que presentar. Para cualquier cosa con respecto a cómo se debe interpretar cada ítem, si con esta videotutoría no fue suficiente, pues ustedes tienen su tutor respectivo que les puede ayudar a aclarar más cómo es que deben resolver los trabajos y cómo deben entender, por ejemplo, cada ítem. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.